esos dos géneros discursivos, ¿sí? Una poesía, predominantemente, ¿a qué tipo de texto correspondería? Descriptivo. ¿Descriptivo? Muy bien, Descriptivo. descriptivo, exactamente, ¿sí? En un texto lírico, en una poesía, por lo general, la intención es describir un sentimiento, una persona, un objeto, ¿sí? Más que por ahí contar, ¿no? Que eso es propio de un texto narrativo, ¿sí? Hay textos líricos, como el romance, que son narrativos, pero por lo general son descriptivos, ¿no? Salvo el romance, el único, ¿no? La obra de teatro, ¿a qué? Yo lo dije recién. La obra de teatro. Dialogal. A la dialogal, ¿sí? Y el ensayo, ya sea, acá dice ensayo literario, pero cualquier tipo de ensayo. Aquí, Argumentativo. muy bien, Argumentativo. exactamente, argumentativo. Bien, perfecto. Y este mismo ejercicio podríamos hacer con los otros géneros discursivos. Acá ustedes tienen un listado bastante considerable para que puedan acercarse un poco al práctico del día de hoy, ¿no? Que si bien tienen fragmentos en algunos casos, ya va dando cuenta de algunos posibles géneros que ustedes conocen, ¿no? Y la otra columna que tenemos, la última, es la de discursos sociales, que recordemos nosotros recordando, mejor dicho, un poco los textos que hemos leído anteriormente, los textos teóricos que nos han acompañado y que ustedes han analizado con las guías de lectura, que seguramente todos han hecho, que no eran obligatorias, pero las han hecho seguro. Los discursos sociales en realidad son manifestaciones lingüísticas de las prácticas sociales, son la materialización de determinadas prácticas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un discurso social periodístico... Disculpe, profe, ¿cómo dijo? Lo que dije recién es que un discurso social, de acuerdo a lo que nosotros vimos con Decinano, discurso social es la materialización de una materialización lingüística, podríamos decir, de una práctica social. ¿Por qué? Porque cada una de las prácticas sociales, en definitiva, manejan, ¿sí? Palabras, un léxico especializado que es propio de ese discurso social. Entonces, cada práctica va a tener su propio discurso social, ¿sí? Que esto ya más o menos lo hemos visto antes. Entonces, teniendo en cuenta esta idea de que un discurso social es la materialización de una práctica, si nosotros decimos acá, por ejemplo, discurso social periodístico, ¿a qué práctica va a corresponder? Es como que lo mismo. ¿Quiénes llevan? Sí, perdón. ¿A qué se refiere? O sea, puede ser a las profesiones, por ejemplo, un comunicador social. Eso es, exactamente, eso es. Bueno, Entonces, a ver, ¿cómo dijo, profe? ahí el compañero dijo, uno de los compañeros dijo, puede ser relacionado con las profesiones, dijo él, y sí, esas son algunas prácticas sociales que tienen que ver con las profesiones. Prácticas sociales, ¿cuáles son? La del médico, la del periodista, la del profesor, la del científico, ¿sí? La del abogado, la del contador, esas son prácticas sociales. Y cada una de las prácticas sociales, observen ustedes que tienen un léxico particular que da cuenta de esa pertenencia a una determinada práctica y un manejo de un determinado discurso, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, si nosotros, por ejemplo, decimos discurso social periodístico, ¿de qué práctica viene? Del periodismo. Exactamente, o del periodista, ¿sí? Periodista, periodismo, ¿sí? ¿Puede ser Esto del es comunicador también, profe, o no? también exactamente de un comunicador social, exactamente, ¿sí? Y así con cada uno de los discursos, yo tengo que tener presente, por más de que nosotros no les pidamos las prácticas sociales, ustedes tienen que tener presente las prácticas que dan cuenta de ese discurso social, ¿sí? Que por más de que no tengan aquí la columna, es lo que nos ayuda a nosotros
a darnos cuenta de ante qué discurso estoy, es por la práctica social. Lo mismo en el caso del discurso literario, de ahí pueden venir varias prácticas. Por ejemplo, ¿cuáles se les ocurren? Un poeta. Bueno, ¿qué más? Una escritora. Bien, ¿qué más? También, ¿sí? También, ¿quién más? ¿Qué otra Puede práctica? ser el profesor, profe. Muy bien, exactamente. También un docente que esté especializado en esa área. Y así, fíjense con cada práctica. En el ámbito científico o académico, es por ahí también, ¿no? Se abre muchísimo más, ¿no? Puedo pensar quizá en un médico, ¿sí? Puedo pensar, no sé, en alguien que haga nanotecnología, ¿no? En un enfermero. Puedo pensar en diferentes prácticas en función de lo que es un biólogo también, ¿no? Y así con cada uno de los discursos sociales. Son diferentes las prácticas que actúan, ¿no? Por más de que nosotros no se las pidamos, es importante que ustedes las consideren al momento de poder materializar cuáles son los discursos sociales, ¿no? Ayuda Profe, mucho saber de qué práctica vienen. Sí, en la parte de científico académico, el investigador entraría, creo que el investigador. exactamente. Sí, 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 un investigador, ¿no? Y nosotros podríamos decir específicamente eh, de qué área, ¿no? Por ahí podríamos decir en función del texto, ¿sí? No, Si habla, no sé, qué sé yo, de la célula, bueno, ahí podríamos decir, no sé, qué sé yo, puede ser un médico, puede ser un biólogo, ¿no? Y así, investigador dentro de esa área, por ejemplo. bien. Es importante entonces, para que nosotros podamos hacer el abordaje del práctico y analizar los textos, en realidad en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Porque esto no se tiene que reducir al trabajo con textos, ¿no? Porque en realidad todo esto que nosotros estamos mirando forma parte de nuestra vida cotidiana, nosotros estamos rodeados de textos, entonces es importante que podamos reconocer a qué géneros discursivos pertenecen, a qué tipo de texto, de qué discurso social se está hablando cuando estamos ante ese texto en particular. Es importante porque estamos rodeados de textos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que tener bien presente y bien en cuenta? Tipo de texto y género discursivo. Tipo de texto es lo más general, lo más abarcador, digamos, y cada tipo de texto a su vez contiene diferentes géneros discursivos o clases de texto. Nosotros lo denominamos géneros discursivos. Eso es algo que ustedes tienen que tener así bien clarito desde el principio para que después podamos avanzar más tranquilamente. ¿Sí? Acá tienen ustedes, fíjense, una definición de cada una de estas columnas. La tipología textual refiere a la organización sintáctica, semántica y pragmática de la información en un texto, o sea, por ejemplo, yo voy a tener una estructura en un texto narrativo, las partes que hacen que yo tome la decisión que pertenece a ese tipo de texto y no otro. Por ejemplo, dicho así bien reducido, en un texto narrativo, situación inicial, conflicto, situación final, por ejemplo. ¿Sí? Esa estructura, si yo la observo en diferentes textos, entonces voy a decir, son todos narrativos. Pero esos todos narrativos van a ser, no sé, cuento, novela, fábula, mito, leyenda. Todos básicamente tienen esa estructura y de ahí tendrán algunos rasgos que hagan que se diferencien de los otros tipos de texto. ¿Sí? Segunda columna, los géneros discursivos aluden a una clasificación textual, ¿no? Esto que les decía hace un momento, clases textuales, ¿sí? Referida a aspectos lingüísticos, temáticos, contextuales y sociales de los textos, ¿no? Por eso esto es más micro, la tipología es macro, ¿no? Y los géneros discursivos son composiciones pequeñas que están dentro de los tipos textuales. Y por último, la columna de los discursos sociales, esta noción refiere al ámbito de la actividad social en la que se inscriben los textos, ¿no? Que son las prácticas sociales, actividad social o práctica social, ¿bien? Que es lo que revisamos recién. Tienen aquí, esto les hago el paseo simplemente para que ustedes después miren, por ejemplo, un discurso nacional
cualquier cosa, discurso social periodísticos, ¿no? Tenemos como ejemplos qué géneros discursivos: noticia, reportaje, ¿sí? Y otros discursos que tenemos aquí, académicos, jurídicos, ¿sí? Y tenemos aquí cuáles podrían ser estos géneros discursivos que están dentro, a su vez, de estas posibilidades, ¿no? Dentro de los académicos, fijémonos cuáles podrían ser las clases textuales o géneros discursivos: apuntes, examen, manual, tesis, ensayo. En los jurídicos, ley, norma, reglamento, ¿sí? En este cuadrito lo que ustedes van a encontrar entonces son ejemplos de discursos sociales, y dentro de esos discursos sociales, ¿no?, vamos a encontrar diversos géneros discursivos o clases, ¿no?, sociales, ¿no? Fíjense que acá Bueno, tenemos, por ejemplo, el literario. Sí, le hago una consulta, ¿por qué jurídico y judicial están separados? O sea, ¿cuál es la diferencia? porque fíjate que en el caso del judicial es mucho más práctico, ¿sí? Lo jurídico es lo que está solamente visto desde la reglamentación, como es ahí como uno de los ejemplos, pero la puesta en práctica es cuando se establece la judicialización, ¿no?, que ya vas a un juicio y está materializado de manera práctica, ¿no? El aspecto jurídico puede estar ahí fijo en un libro, pero se materializa recién desde lo judicial, ¿no? Cuando voy a un juicio, alguien te demanda y te leen una sentencia, ¿sí? Ah, Fundamentado o basado en leyes, normas y reglamentos. ¿Se bien. entiende? Yo creo Sí. que, o sea, lo jurídico es como que ya está escrito y lo Ajá. judicial es escribir con ese lenguaje o algo así, ¿no? Claro, sí. Además, claro, Teoría, la teoría y la práctica, podría ser, profe. exactamente. Sí, sí, Bien. sí, así lo podríamos decir. Exactamente. ¿Sí? Bueno, esto después ustedes lo pueden mirar más tranquilos, así nosotros después avanzamos, pero tienen ahí, fíjense, discursos sociales y ejemplos de cuáles podrían ser algunos géneros discursivos. Obviamente que no son los únicos, ¿no? Puedo tener otros géneros discursivos que también pertenezcan a estos discursos sociales. Estos son solo ejemplos, ¿no? No se queden solo con esto. Fíjense que el literario dice novela, cuentos, fábulas, sabemos que hay muchos más, leyenda, mitos, ¿no? Y después otros estudiantes que puedan aportar otros géneros discursivos van a ver que hay muchos más, no nos quedemos solo con estos, son ejemplos nada más, ¿no? Como para que vayamos viendo y nos vayamos acercando un poquito al análisis en este sentido. Bien, vamos a pasar ahora a lo que a nosotros más nos preocupa, que es el modelo secuencial de Adam. Yo no sé si han llegado a leer la introducción al práctico del día de hoy. Dice que lo que nosotros vamos a trabajar en esta clase está pensado en base a este modelo secuencial de Jean-Michel Adam, ¿no? Por eso es que nos vamos a detener más que nada en este modelo. No quiere decir que no vayan a mirar los otros, ¿no? Después los miran, ¿no? Igual en la clase teórica después se les pasa. Fíjense lo interesante de este modelo secuencial, ¿sí? En este modelo secuencial, leo lo que está aquí, según Jean-Michel Adam, no existen textos puros, sino constituidos por secuencias proposicionales o segmentos textuales de diferentes tramas o modos de organizar la información. Por esa razón, los textos son secuencialmente heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un texto, en realidad, yo no voy a encontrar solo lo que es narración, por ejemplo, ¿no?, en un texto narrativo, sino que también voy a encontrar descripción. El modelo de la tipología textual, así liso y llano, a nosotros nos sirve para pensar un poco en cuál es la secuencia que predomina. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros leemos un cuento, estoy tratando de tomar solo, solo clases textuales o géneros discursivos que sean más cercanos a todos, ¿no? Un cuento, por ejemplo, ¿no? Yo leo un cuento y yo sé que es narrativo, pero me doy cuenta que no solamente se está contando una historia, sino que también se describe personajes, se describen paisajes,
se describen situaciones, por ejemplo, hay diálogos entre personajes también, ¿verdad o no? Sí, profe. ¿Sí? Yo pregunto así porque yo capaz que se están durmiendo y ni me enteré. Fíjense ustedes que, por ejemplo, entonces, con esto que les acabo de decir, efectivamente podemos acompañar a lo que dice Adam. Adam nos dice, los textos puros no existen, o sea, no existen tipologías absolutamente puras. Por eso él dice, el modelo que a nosotros nos va a servir es el modelo secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas partes del texto yo voy a tener narración en un cuento, en otras partes voy a tener descripción, en otras partes, en otros segmentos, mejor dicho, vamos a tener diálogos también entre personajes, ¿sí? Y eso es lo que en definitiva a nosotros nos va a poner en evidencia que estamos ante textos que son, como dice ahí, heterogéneos, no son homogéneos, ¿no? Porque necesitamos de las otras secuencias también. Es importante que esto nosotros lo tengamos bien presente y bien en cuenta para poder hacer el análisis que nosotros les pedimos. Ahora, nosotros vamos a pedirles que ustedes determinen una tipología textual. Eso quiere decir que van a mirar cuál es la secuencia que predomina. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? ¿O no? Que predomina sería que más sobresale, por ejemplo, del cuento. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien más quería decir algo? Sí, lo que usted, o sea, uy, perdón. Sí, hablen. No, o sea, queda que es... No, que hable. No sé, perdón. Lo que quería decir entonces es que por más que uno identifique un texto, por ejemplo, texto narrativo, ese mismo texto narrativo puede estar describiendo, yo qué sé, la personalidad de una persona o que argumente el pensamiento de alguno de los personajes. O sea, es eso prácticamente lo que quiere decir Adam, que en un texto Exactamente. A ver, puro, por más que predomine una tipología, siempre va a tener alguna otra tipología. a ver, lo redondeemos un poquito a lo que estás diciendo. En realidad él dice que el término de tipología no nos es funcional tanto a nosotros, ¿no? Sino que el modelo o la idea que a nosotros nos va a servir es la de secuencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una secuencia que va a predominar, ¿sí? Que es la que nosotros la denominamos tipología textual, ¿no? Entonces, vos, cuando lees un cuento te das cuenta que ese es un cuento y que pertenece, por lo tanto, a la tipología narrativa, ¿sí? Sin embargo, como vos estabas diciendo recién, en un texto narrativo, además de contar la historia, puedo llegar a describir la personalidad de uno de los personajes. Bien. Entonces, ahí ya queda demostrado que no hay un texto puro, no es que solamente se va a contar, sino que también puedo llegar a tener otras secuencias que están puestas en función de la predominante. Por eso, Michelle Adam habla de lo que son las secuencias predominantes y lo que son las secuencias más bien auxiliares, ¿sí? De esa manera lo define. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. Cuando nos piden de consigna que pongamos, digamos, el tipo de texto, tenemos que poner predominante y también tenemos que mencionar otro que encontramos o nos quedamos con el predominante. No, ahí fíjense, ya vamos a mirar el práctico, pero el cuadrito dice tipología textual, luego la segunda columna dice secuencias y dice predominante y auxiliar, ¿sí? Que en realidad, si ustedes han detectado, por ejemplo, si les damos un cuento, ¿sí? Le damos un cuento, entonces ustedes van a decir tipología narrativa, ¿verdad? Y después, predominante, ¿cuál van a poner? Narrativa. Exactamente. Eso es importante que lo tengan así súper clarito, ¿sí? Desde el principio. Si yo pongo una tipología narrativa, después voy a poner en la predominante, no sé, expositiva, por decirles algo, o descriptiva, ¿sí? Porque ahí nos estaríamos contradiciendo nosotros mismos en realidad.
¿sí? Predominante va a ser la misma que acompaña a la tipología, es lo mismo, porque estamos diciendo lo mismo. Estamos parándonos en las dos teorías, la teoría de la tipologización y la teoría del modelo secuencial, que es la de Adam, ¿sí? Y luego sí tengo que mencionar la auxiliar, en ese caso. O auxiliares, puedo tener más de una, ¿por qué no? Y puedo tener, como decíamos recién, en un texto narrativo, en un cuento, descripción como auxiliar y diálogo también como auxiliar. Puede pasar, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea del modelo secuencial? Sí, profe. ¿Por qué por ahí? Sí, Bien. profe. Sí, sí, profe. Y profe, se entiende. Bien, bueno, seguimos. Entonces tiene que aclarar que así textos puros no existen, sino que es el modelo secuencial la que nosotros nos va a guiar, ¿no? Ese modelo. Fijémonos entonces, ahora ya, si ha quedado clara la idea, podemos pasar a leer esto y ya lo vamos a entender un poquito más. Espero. Un texto será de tipo narrativo, entonces descriptivo, explicativo o argumentativo, si las secuencias dominantes lo son. ¿Ven lo que decíamos recién? Si un texto es argumentativo, la secuencia predominante va a ser argumentativa. No puedo poner secuencia predominante narrativa porque ahí medio que estaría un poquito contradiciéndome, ¿no? Partiendo de que el texto no puede presentarse como un conjunto de secuencias homogéneas, según Adam, ve la necesidad de postular un tipo de secuencia textual prototípica que proporcione los instrumentos para poder adscribir un texto a un tipo determinado de acuerdo con las secuencias presentes en él. Y luego habla de estas unidades modélicas, de las que decíamos recién, estas secuencias, que según Werlich, que es el modelo que aparece un poquito más arriba, en las diapositivas, son 5. Descriptivo, narrativo, expositivo, explicativo, incluye, argumentativo, instructivo o inductivo. A los cuales, en un primer momento, le añade 3, ¿no? Que después termina quitándolos, ¿no? En definitiva. ¿Cuáles serían entonces las 5 secuencias textuales que se toma en este caso? Narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y dialogal. Fijémonos luego aquí. Fijémonos. Secuencia predominante o prototípica, mejor dicho, dominante o envolvente. Es aquella que se manifiesta con una mayor presencia en el conjunto del texto. ¿Sí? Que no me acuerdo quién, pero alguien dijo exactamente esto. ¿Sí? Cuando hablamos de la prototípica, es aquella que se manifiesta con mayor presencia entonces en el conjunto del texto. La que le da el tono al texto, la que lo rige u ordena, es la secuencia envolvente o predominante o prototípica, ¿sí? Que es lo que nosotros le pedimos, y acompaña entonces al tipo de texto. Secuencias auxiliares o complementarias, es aquella que está presente en el texto sin ser la dominante. Complementan a la secuencia dominante. Incluso podemos decir que están puestas al servicio, las auxiliares están puestas al servicio de lo que es la secuencia dominante o prototípica. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. bien, bien. Si no escucho el eco de mi hijo más chiquito, hermano, del otro lado. Bien, a ver. Y acá lo que tenemos nosotros son cómo podríamos hacer para distinguir cada una de estas secuencias que se proponen a través o a partir de este modelo. ¿Qué es lo que podemos considerar? Por ejemplo, vamos a mirar la secuencia narrativa que es quizás más compartida por todos, ¿no? Función, referencia, tipo de oración y léxico son los aspectos que yo puedo tener en cuenta para poder determinar cualquier tipo de secuencia. En el caso de una narrativa, va a tener estas características que tenemos aquí. Función expresa ocurrencias y cambios en el tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Expresar una sucesión de hechos, ¿no? Se van mostrando hechos. Vinculada esta sucesión con actores o personajes y con eventualidades. Hay una referencia de tipo temporal. ¿Cuáles son los constituyentes? Cuestión de temporalidad, unidad temática. Hay un solo tema y de ahí van surgiendo otros que van acompañando. Transformación, cambio de estado, porque en realidad los personajes se van transformando en función de lo que va sucediendo. Unidad de acción, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso que inicia
Hay una situación inicial y luego una situación final, ¿sí? Tipos de oraciones. Oraciones que den cuenta de cambios y acciones en los personajes. Y en cuanto al léxico, las palabras que se utilizan. Predominio de verbos de acción, ¿sí? Porque estoy contando una historia, entonces tiene que apreciarse esta sucesión de hechos que se muestra al principio. ¿Y eso cómo lo hago? A través del predominio de verbos de acción. También tengo diferentes tipos de conectores, cuáles son los que van a predominar en este tipo de secuencia, temporales, causales y consecutivos, ¿sí? Que van variando en función de cada uno de los tipos de secuencia. Fíjense, por ejemplo, aquí, ¿sí? Que seguramente lo van a escuchar bien bonito, explicado bien bonito en el video que se va a subir en estos días. Tenemos aquí, primero, fíjense, una secuencia descriptiva, ¿no? Esta que está en un verdecito así clarito. La bruja, que es el personaje del que se está hablando, vestida de negro, con sombrero en punta, nariz ganchuda y verruga llena de pelos, lechuza al hombro, espalda encorvada y diente solitario entre los labios de color violeta. Todo esto que está hasta aquí da cuenta de la descripción de este personaje, ¿no? Por eso aquí se habla, fíjense, de una secuencia descriptiva, ¿sí? Y como dice aquí el título, es un ejemplo de texto con secuencia dominante o prototípica narrativa. Pero que sea narrativa no quiere decir que no va a tener entonces otra secuencia, que es en este caso la que abre la historia, ¿no? Porque el cuento se llama La de Negro, ¿sí? Y fíjense que abre con esta secuencia descriptiva. Y luego ya comienza la parte narrativa, que es la que claramente predomina, ¿no? Echó algunas porquerías más en el caldero, que ya olía podrido, le pegó una patada al gato, miró el último huesito humano que quedaba en un rincón, se aseguró de que fuera bien de noche, agarró la escoba y pateando cucarachas salió a buscar a algún otro chico para comerse en la cena. Afuera lo esperaba una comisión de la Asociación Pro Relatos Infantiles Políticamente Correctos, que con una orden del juez la llevó a un centro de rehabilitación. ¿Sí? Fíjense entonces que en toda esta segunda parte, está en moradito, nos aparece una sucesión de hechos, ¿no? Que es una de las características presentes en un texto narrativo, ¿no? Como función. Pero también en cuanto al léxico, fíjense que efectivamente se cumple esto, ¿no? Predominio de verbos de acción. ¿Cuáles son esos verbos? ¿Cuáles son esos verbos de acción? Hecho, pegó. Lo que está de gris. Perfecto. No solo lo que está de gris, ¿no? Sino que también de lo que estaban diciendo aquí los compañeros. El compañero, perdón, echó, ¿sí? Bueno, pegó también, miró el huesito, ¿sí? Agarró la escoba, salió a buscar otro chico. Todos esos son verbos que efectivamente me están mostrando la acción. Son verbos de acción. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profesora, sí se ve. ¿Bien? Bueno, están muy callados hoy día. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué van a hacer cuando haga frío si ahora están así de callados? Y hoy está relativamente lindo, por lo menos aquí. Yo estoy con COVID, profe, no puedo hablar mucho. Oh, bueno, menos mal que estás transitándolo relativamente tranquila, ¿o no? Sí, estoy bien, estoy con los mocos únicamente. Bueno, pero lo importante es que podés transitarlo bien. Está bastante feito, hay que cuidarse. Pero bueno, Profe, disculpe, sí, yo me perdí un te poco. escucho. La primera Sí. secuencia era, ¿esta es ya la Descriptiva. segunda? No, estamos en la primera. Estamos en la narrativa, es la primera que miramos. Es la única que miramos hasta ahora. Hemos Es la nombrado, narrativa. claro, hemos mirado todas, de nombre nada más. Ahora Sí. vimos el ejemplo de la narrativa, Sí. pero lo que hicimos con este texto que ustedes tienen ahí en la copia también, en el práctico está este texto. En este texto lo que nosotros tenemos, fíjense, se cumple esta idea que nos propone Nadam, que dice que ningún texto es puro, o sea, ningún texto es puramente narrativo, por ejemplo, en este caso,
sino que en un texto narrativo también puedo tener otro tipo de secuencia, como la descriptiva. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? ¿Lo pudiste ver ahora o no? sí, ahora sí. Bien. O sea, con este texto y con todos los textos que nosotros leamos y que tienen ustedes en el práctico, podemos demostrar lo que nos está diciendo Adam, que los textos no se presentan en estado puro, sino que los textos van incluyendo diferentes secuencias a lo largo de su transcurrir, ¿no? Que un texto sea de un determinado tipo no quiere decir que no va a admitir otros tipos de secuencia, ¿sí? Que sea argumentativo no quiere decir que no va a admitir narración o que no va a admitir explicación, sí admite, ¿sí? Van a aparecer esos otros tipos de secuencia, ¿bien? Eso es lo que tenemos que tener bien, bien presente. Yo ya les mandé hace rato el enlace, calculo que ya han completado, ¿no? La asistencia, ¿verdad? Ah, yo no, profe. Ni lo Bueno, vi. ahí fíjense. Ah, bien, Profe, bien. me espera un segundo, yo también lo tengo que... Sí, no hay problema. Igual ahora miramos así, tranquilas, no pasa nada. Los otros tipos de secuencias también, ¿no? Así como hemos mirado recién detenidamente la narración.